eh, pedirle al Señor que Él nos dirija y que la palabra sea hablando a nuestro corazón de una manera especial en esta mañana. Como hemos estado compartiendo al inicio de este programa, hoy los versículos bíblicos han girado en torno a un tema que podríamos llamar la libertad cristiana. Esa libertad que aquellos que estamos en Cristo Jesús disfrutamos. Y específicamente el capítulo 5, versículo 1 de Gálatas, que es el pasaje, el versículo que vamos a usar para poder desarrollar este tema, nos habla de esto. Cuando leemos este texto de la Escritura, este texto dice de la siguiente manera: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Qué interesante este tema, porque este tema, cuando leemos este versículo 1 del capítulo 5 del libro de Gálatas, nos plantea algunas cosas. Primero llega y dice que tenemos que estar firmes en la libertad. Algo se nos ha dado, algo se nos ha otorgado, y eso que se nos ha entregado, usted y yo necesitamos permanecer firmes en eso, y permanecer firmes es caminar consistentemente en eso. Y caminar firmemente y consistentemente en la libertad no es solamente saber qué es la libertad cristiana, sino que debemos de vivir conforme a ella. Porque hay personas que pueden plantear o podrían llegar y decir, bueno, yo soy libre en Cristo, yo tengo la libertad que Cristo Jesús me ha otorgado, pero no necesariamente vivir conforme a esa libertad que se nos ha dado. Por eso la Biblia siempre plantea y presenta, y Pablo y en la Biblia en general encontramos que hay conceptos que en la Biblia Dios no solamente quiere que usted y yo tengamos claro, que usted en su mente pueda comprender, sino que también podamos vivir conforme a eso. Porque hay personas y hay creyentes, discípulos del maestro, que podrían entender muy bien ciertas cosas, pero no necesariamente estar viviendo conforme a ellas. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que entendamos que se nos ha otorgado libertad. Esa libertad nos permite ser libres. Es una libertad que se nos ha otorgado, que se nos ha dado. Y las consecuencias de esa libertad es que esa libertad nos da, nos libera. Esa libertad nos libera. ¿Y a qué nos estamos refiriendo cuando decimos que esa libertad nos libera? Significa que la Biblia plasma que los que estamos en Cristo Jesús hemos sido libres. Y uno se pregunta, ¿libres de qué? ¿Será que yo antes era esclavo? Bueno, sí, la Biblia plantea y dice de una forma muy directa que usted y yo éramos esclavos del pecado. Es por eso que la Biblia contundentemente y de una forma clara dice que hemos sido liberados del poder del pecado. Y hay textos de la Escritura que hacen mención de este énfasis muy particular. Cuando hablamos de que se nos ha otorgado libertad, la Biblia llega y dice que nosotros estábamos sometidos al poder de las tinieblas, estábamos controlados por el poder de las tinieblas, mas hemos sido liberados de esas tinieblas y hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Eso es lo que dice Colosenses capítulo 1. Entonces, cuando la Biblia habla de libertad en Cristo y que esa libertad se nos ha otorgado, eso significa que usted ha sido libre del poder del pecado. Usted ha sido libre del poder de las tinieblas. Pero también usted ha sido libre del poder de la ley. ¿Y qué significa que he sido libre del poder de la ley? Ya nosotros no vivimos sometidos, ya no vivimos bajo una ley escrita, bajo una pauta, una pauta rigurosa de leyes o de estatutos. Nosotros vivimos y hemos sido liberados para vivir bajo la ley de la fe en Cristo, bajo la ley del amor, ese amor que encuentra plena expresión en la obra de amor
que llevó a cabo Dios al enviar a su Hijo al mundo a morir por nosotros. Ya yo no vivo, ya yo vivo bajo la ley, pero bajo una ley, la ley de la fe y la ley del amor, no bajo la ley rigurosa de estatutos humanos que llevan al hombre simplemente a decir hay que hacer esto, dejar de hacer lo otro. No, es que yo vivo bajo la ley del amor. Esa ley que me hace entender que por amor Dios envió a su Hijo a morir en una cruz por mí. Y vivo bajo el poder de la ley del amor y de la fe. ¿Fe en qué? ¿En mí mismo? No, fe en Cristo. Y es por eso que usted y yo hemos creído en Él. Significa que hemos puesto nuestra confianza en Cristo para salvación. Por eso usted ha sido liberado del poder de la ley. Y hoy vivimos bajo la ley del amor y bajo la ley de la fe. La Biblia llega y dice que usted y yo en el pasado estábamos muertos. ¿Qué significa que usted y yo estábamos muertos? Significa que nuestra condición era una condición de muerte espiritual. Pero cuando usted vino al conocimiento del Hijo de Dios, usted fue liberado del poder de la muerte. Entonces, cuando hablamos de que se nos ha otorgado libertad, ciertamente es porque usted y yo en el pasado éramos esclavos. ¿Esclavos de qué? Primero, del pecado. Segundo, del poder de las tinieblas. Tercero, del poder de la ley. Y cuarto, éramos esclavos de la muerte. Estábamos en una condición de muerte espiritual. Por eso la Biblia dice que Cristo nos hizo libres. Esa libertad que Dios nos ha otorgado no es por los méritos suyos, no es por lo que usted ha hecho, no es porque usted es bueno, no es porque usted tiene en usted una condición de bondad, es por lo que Él hizo por nosotros. O sea, el hecho de que usted haya recibido libertad no es por sus habilidades, capacidades, no es por su capacidad humana o porque usted tiene un cúmulo enorme de bondad en su vida. No, es por lo que Cristo hizo en la cruz. Entonces, Pablo le dice a los hermanos de Galacia, Cristo nos hizo libres. No estemos sujetos al yugo de esclavitud. Pablo le dice esto a los hermanos y ciertamente, como Luis mencionaba al inicio, le dice a los hermanos, porque estos hermanos en Galacia estaban expuestos a las ideas equivocadas de algunas personas y algunos estaban dejando llevar por esas ideas. Ideas que llegaban y decía, Cristo no es suficiente, usted necesita circuncidarse, usted necesita guardar la ley, usted necesita guardar ciertas fiestas, usted necesita guardar ciertas cosas de la ley judía. Y Pablo llega y dice, si ustedes se someten a esas cosas, ustedes están sujetos al yugo de la esclavitud nuevamente. Y la libertad de Cristo Jesús no es una libertad plena que ha sido manifestada plenamente en ustedes. Por eso es que Pablo le habla tan fuerte y tan intensamente a los hermanos. Entonces, qué interesante porque cuando nosotros hablamos entonces de la libertad que tenemos en Cristo, es que usted ha recibido ese don divino de la libertad. No es algo que se ganó, no es un premio que Dios le da a usted por ser bueno. Es algo, es un don de Dios, es algo que Dios le ha otorgado. Usted es libre en Cristo. Pero ese ser libre en Cristo no es para que usted llegue y diga, bueno, ya ahora yo no soy esclavo de nadie. Ahora como yo soy libre, yo puedo hacer lo que yo quiera. Yo puedo hacer lo que a mí me parezca y lo que a mí me viene en gana. No, la Biblia llega y dice que aquellos que somos libres en Cristo, seguimos siendo esclavos, pero ya ahora no somos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de Dios. Y hago un resumen rápido de algunos conceptos y no vamos a entrar a ver los detalles, pero usted los puede leer con calma durante la semana. La Biblia dice que ahora que usted es libre en Cristo, ahora ya no es esclavo del pecado, pero ahora es esclavo de Dios. Romanos 6 del 17 al 22 viene hablando de que somos esclavos de Dios. Ahora nuestra vida está sometida a Él. Ahora nuestro amo no es el pecado, ahora nuestro amo es el Señor.
Primera de Corintios 7:22 dice que nosotros somos esclavos de Cristo, y hago un resumen de algunos conceptos que se encuentran en el Nuevo Testamento y los puede anotar para que los pueda revisar con calma durante la semana. Ahora somos esclavos de Dios. Ahora somos esclavos de Cristo. Inclusive Romanos 6:18 dice que ahora somos esclavos de la justicia. Ahora somos esclavos de hacer lo bueno, lo que es correcto y de lo que agrada a Dios. Y a pesar de que ya no somos esclavos del pecado, ya no somos esclavos de las tinieblas, ahora somos esclavos de Dios, esclavos de Cristo, esclavos de la justicia, esclavo para llevar a todos los hombres el evangelio. Ahora yo soy esclavo a todos los hombres porque tengo una demanda sobre mí. Por amor a ese evangelio, a esas buenas noticias, yo ahora soy esclavo de pronunciar, de proclamar y de llevar el mensaje de esperanza a aquellos que no tienen esperanza. Eso lo dice 1 Corintios 9, del verso 19 al 23. Por eso, para nosotros proclamar el evangelio no es una opción, es algo que tenemos que hacer. Compartir las buenas noticias a la gente no es una opción para usted y para mí. Usted es esclavo de llevar ese mensaje. Dios pone una demanda sobre nosotros, los que somos y tenemos libertad en Cristo. Debemos de compartir el evangelio y las buenas noticias al mundo. Somos esclavos del Salvador, dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 5. Entonces, no es que ahora que soy libre en Cristo Jesús, yo puedo hacer lo que yo quiera. No es que esa libertad me dice, ahora tengo libertad total, me voy a mover y voy a hacer lo que a mí me venga en gana, voy a desarrollar mi vida y voy a caminar por la vida a la manera que a mí me parezca, sin rendir cuentas a nadie. No, la Biblia llega y dice que usted tiene delante de alguien, usted tiene que rendir cuentas, y ese alguien es Dios, porque usted y yo somos esclavos de Dios, esclavos del Salvador, esclavos de Cristo, esclavos de la justicia. Somos esclavos del Evangelio porque somos llamados a proclamar el Evangelio. Entonces, debemos y necesitamos entender qué significa que yo soy libre en Cristo Jesús. Por un lado, que sigo siendo esclavo, pero ya no soy esclavo de las tinieblas, ya no soy esclavo de Satanás, ya no soy esclavo del pecado, ya no soy esclavo de la maldad, del pecado. Ahora soy esclavo del Señor. Soy suyo, le pertenezco a Él, le rindo cuentas a Él. Él es mi Señor. Él es mi Señor. Hay varias cosas importantes que este libro de Gálatas menciona y que quiero recalcar. Porque cuando hablamos de ser libres en Cristo, hay algunas cosas que usted necesita tener claras. Estas cosas, al entenderlas, nos va a permitir vivir una vida plena. Nos va a permitir vivir una vida, una vida comprendiendo y sabiendo cómo necesito conducirme y cómo necesito vivir cada momento. La libertad cristiana que disfrutamos se basa solamente en Cristo. Y esa es la base doctrinal o el fundamento doctrinal de la libertad cristiana. Hay dos fundamentos para la libertad cristiana. Uno es el fundamento doctrinal y otro es el fundamento práctico. Hoy vamos a enfatizar el fundamento práctico, pero voy a mencionar algo del fundamento doctrinal. ¿Cuál es el fundamento doctrinal de la libertad cristiana que usted y yo tenemos en Cristo? Mire, esa libertad que usted y yo disfrutamos en el Señor se basa solamente en Cristo. La semana pasada que estuvimos estudiando Colosenses capítulo 1 al capítulo 3, mencionamos que nuestra vida se centra en Cristo. La vida del cristiano se centra en Cristo. En Él encontramos plena satisfacción, porque Cristo es el centro de nuestra vida. Porque Cristo es superior a cualquier otra cosa. A cualquier otra cosa. El mundo no ofrece nada que sea superior a Cristo.
Cristo es superior a cualquier cosa que exista en medio de este mundo creado. Por eso hablamos de que Cristo es el centro. Mi vida gira en torno a Él y solamente a Él. Cristo es superior a todo. Por eso la satisfacción que usted y yo tenemos en nuestra vida no la ofrece lo material, lo ofrece Cristo. Y más bien lo material y lo terrenal cobra sentido en nuestras vidas cuando Cristo es el centro de todo. Porque cuando Cristo es el centro y Cristo es superior a todo, usted puede tener bienes materiales. Usted puede ser prosperado en los ámbitos materiales de esta vida. Pero usted sabe que por encima del éxito en este mundo, del éxito académico, del éxito laboral, del éxito económico, por encima de todo eso está Cristo. Y cuando Él entendemos que Él es superior a todo y Él rige nuestras vidas, usted y yo caminamos por esta vida diciendo y sabiendo que todo lo que tenemos tiene sentido en Él. Hablábamos la semana pasada que otro concepto fundamental que enseña Colosenses capítulo 1 al 3 es que Cristo es suficiente para nosotros. Usted y yo no necesitamos otra cosa. Cristo es suficiente. Él nos basta. Y es por eso que nosotros encontramos plena satisfacción en Cristo Jesús. Por eso el cristiano no tenemos por qué andar buscando satisfacción en otras cosas, porque cuando Cristo llena nuestras vidas, usted y yo encontramos plena satisfacción, plena y total satisfacción. Él es suficiente para mí, Él es superior a todo y Él es el centro sobre el cual gira mi vida. Eso fue algo que hablamos y desarrollamos en la sesión del domingo pasado. Y eso es importante y ese es el fundamento doctrinal de la libertad cristiana. Mi vida se centra en Él. Él es superior a todo y Cristo es suficiente para mí. Mi satisfacción está en Él. Cristo le da sentido a mi vida. Y es por eso que Pablo le habla a los hermanos de Galacia, esta región de Asia, y llega y les dice en Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 10. Llega y les dice, estoy maravillado de que tan pronto, le dice a los hermanos de esta región, os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. O sea, estoy sorprendido de que ustedes le estén prestando oído a las enseñanzas de algunos que andan por allí diciendo algunas cosas que no son ciertas, que están diciendo que Cristo no es suficiente, que ustedes necesitan circuncidarse, guardar la ley, guardar las festividades judías. No es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si algunos predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, o sea, sea maldito. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Si pues todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pablo llega y le dice a los hermanos de Galacia, hermanos, si ustedes prestan oído a las enseñanzas de estas personas que están diciendo que Cristo no es suficiente y que hay que guardar festividades judías, que hay que circuncidarse, que hay que guardar el sábado, si ustedes le están prestando atención a eso, ustedes están mostrando que Cristo no es suficiente, sino que necesitamos otras cosas para ser salvos. Por eso el fundamento doctrinal de la libertad cristiana es que Cristo es suficiente. Yo no necesito hacer otra cosa. Yo no necesito guardar el sábado. Yo no necesito cumplir con ciertos rituales y ceremonias religiosas dentro de una organización religiosa. Yo no necesito caminar y hacer una peregrinación a un lugar sagrado para poder estar bien con Dios. No.
No necesito hacer eso, no necesito cumplir con ciertos votos, como en muchos sistemas religiosos se le demanda a las personas que hay que cumplir con ciertos votos religiosos porque esos votos religiosos nos acercan a Dios. No, Cristo es suficiente. Cristo es lo único que yo necesito. Por eso cuando Pablo llega y le dice a los hermanos, ustedes no necesitan nada más. Más bien los que les están diciendo que hay otras cosas que son necesarias que ustedes hagan, estas personas son anatemas, están proclamando un mensaje diferente. Ese mensaje no es correcto, ese mensaje está perturbando y es por eso que Pablo llega y dice la base doctrinal de la libertad cristiana es que Cristo es el centro de nuestras vidas, todo gira en torno a Él. Él es superior a todo lo demás, a todo lo que pueda existir y Él es suficiente. No necesitamos otra cosa sino solamente a Él. Y es por eso que Pablo llega y dice, este es el fundamento, la base doctrinal de la libertad cristiana. Y eso usted lo tiene que entender y yo lo tenemos que entender. Mire, lo primero que hoy necesitamos recordar hablando de este tema es que usted no necesita cumplir con ciertos rituales. Hay tantos sistemas religiosos que hoy le dicen a la gente, no, además de Cristo, usted necesita hacer ciertas cosas, usted tiene que cumplir con ciertos rituales. Hoy en día hay sistemas religiosos que inclusive le quieren imponer a la gente de que tienen que hacer ciertas cosas en el entorno de las iglesias para que estén bien con Dios, porque si no las haces, no eres salvo. No, usted no necesita otra cosa. Usted no necesita otra cosa salvo Cristo Jesús. Ese es el fundamento doctrinal suficiente. La libertad cristiana, ser libres en Cristo Jesús, implica que usted entiende, yo no necesito otra cosa sino a Cristo Jesús en mi vida. Ese es el fundamento doctrinal, la base doctrinal fundamental para entender la libertad cristiana. Segundo, el fundamento práctico para la libertad cristiana se expresa en tres cosas que quiero compartirle en este día. La primera de ellas se encuentra en Gálatas capítulo 5 del versículo 5 del verso 1 al verso 15. La libertad cristiana se manifiesta en relaciones donde se da la edificación mutua. La libertad cristiana tiene una faceta práctica, no solamente lógica. Hay un aspecto práctico que pone en evidencia que yo he sido hecho libre en Cristo. Yo vivo relaciones con otros y en medio de esas relaciones nos edificamos unos a los otros. O sea, procuramos crecer y construir mutuamente. Lo que yo hago edifica a otro y lo que otros hacen me edifica a mí. Las cosas que yo llevo a cabo, las cosas que yo desarrollo en mi vida, tienen como fin que otros crezcan y lo que otros hacen que yo crezca. La libertad cristiana la tenemos que entender desde esa perspectiva. Mire lo que dicen los 15 versículos del capítulo 15. Dice la palabra del Señor y leo y Dianita me va a ayudar a leer estos 15 versículos. ¿Qué dice? Estos 15 versículos del capítulo 5 de Gálatas. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis de la gracia habéis caído, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa.
Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Mire, este primer aspecto de la libertad cristiana, este fundamento práctico, se expresa en una actitud de edificación unos para con otros. Y es por eso que Pablo, cuando habla de este tema en medio de la situación de la iglesia de Galacia, él llega y dice, amados hermanos, mire, todos estos que andan perturbando, que andan enseñando cosas equivocadas, en lugar de edificar, están destruyendo. Todos esos, ojalá que se mutilasen. Ojalá que estas personas que están viniendo y enseñando y proclamando un mensaje diferente, se mutilasen estas personas, porque esto que están haciendo no está produciendo una actitud de amor y de crecimiento mutuo. Lo que está generando es división en medio de la comunidad. Mire cómo, en el caso muy particular en Galacia, había cosas, en este caso una enseñanza incorrecta por parte de algunas personas, que lo que estaban provocando no era edificación en medio de la iglesia y del cuerpo de Cristo. Lo que estaba provocando era separación. Cuando miramos este tipo de cosas, nos damos cuenta, amados hermanos, que hay cosas que pueden traer separación en lugar de edificar. En el caso muy particular de la iglesia en Galacia, era un mensaje y una predicación y una enseñanza que en lugar de edificar estaba generando tensiones entre los hermanos, estaba generando luchas entre las personas, estaba generando situaciones tensas en medio de la comunidad de fe. Es que cualquier cosa que alguien que dice tener a Cristo en su corazón, cualquier cosa que yo haga, que al final de cuentas no va a redundar en la edificación de mi hermano o en la edificación del cuerpo de Cristo, se convierte en un tropiezo. Es por eso que cuando nosotros hablamos de la libertad cristiana, yo tengo que preguntarme, bueno, primero plantearme, soy libre en Cristo, pero estoy viviendo mi libertad cristiana en el ámbito de la práctica, en el ámbito del comportamiento, de la conducta, mis acciones, lo que pienso, lo que hago, cómo me conduzco, está trayendo edificación a las personas, a la comunidad, a la iglesia, a los creyentes. Si lo que estoy hablando está edificando a las demás personas, gloria a Dios. Si lo que estoy pensando está edificando a la iglesia, pues gloria al Señor. Si mis acciones y mi comportamiento está trayendo bendición y edificación a otros, pues yo estoy usando mi libertad cristiana de la manera correcta. Pero si lo que hablo, si lo que hago, si mi comportamiento, si mis acciones y mis actitudes, en lugar de edificar, están generando tensión, que nos terminemos mordiéndonos unos a otros, que terminemos señalándonos, que terminemos cuestionándonos, pues eso está poniendo en evidencia que yo no estoy poniendo en la práctica la libertad cristiana que he recibido, no está poniéndose en práctica de forma correcta, porque no está trayendo edificación. Por eso cuando hablamos de este tema, la pregunta que surge es, en mi diario vivir, lo que hablo, lo que digo, lo que hago,
mi comportamiento, inclusive las decisiones que tomo, están trayendo edificación, están edificando a otros. Alguien dirá, pero ¿por qué yo tengo que preocuparme si esto edifica a otros o no lo edifica? La vida cristiana no gira en torno a mí. La vida cristiana no gira en torno a mí, segundo a mí, tercero a mí. La vida cristiana gira en torno a Dios y gira en torno a otros. Por eso cuando la Biblia habla del amor, habla y presenta el amor como algo que tiene que estar dirigido primeramente hacia Dios y segundo hacia mi prójimo. Porque cuando yo amo a mi prójimo, me amo a mí mismo. Entonces, la libertad cristiana, yo tengo que examinarla y en la práctica tengo que preguntarme lo que estoy haciendo, cómo estoy viviendo, las decisiones que estoy tomando, el camino que estoy transitando, las actitudes que estoy teniendo, ¿están edificando la vida de las demás? Ese es un aspecto que tengo que valorar, porque la libertad cristiana tiene un fundamento práctico. Y yo necesito, como hijo de Dios, estar examinando si estoy viviendo conforme a ese fundamento práctico. Hay un segundo aspecto de la base o el fundamento práctico de la libertad cristiana que hoy el Señor quiere llevarnos a examinar. La libertad cristiana se manifiesta en un caminar sometido al Espíritu. Todos los que somos y somos libres en Cristo, disfrutamos de la libertad cristiana, hemos determinado caminar conforme al Espíritu y no caminar conforme a nuestra carne. Diana nos va a ayudar a leer Gálatas capítulo 5 del versículo 16 al versículo 26. ¿Qué dice? Desde el verso 16 hasta el versículo 26 de Gálatas 5. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me causa molestias porque yo traigo... 5:16. Perdón. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Interesante este pasaje de Gálatas 5, 16 al 26, porque tiene un segundo aspecto en cuanto a la base o el fundamento práctico de la libertad cristiana. Todos aquellos que hemos sido hechos libres en Cristo, tenemos la libertad que Cristo nos ha otorgado. Somos controlados por el Espíritu. El fruto del Espíritu es evidente en ellos. Las obras de la carne no predominan en nosotros. ¿Okay? Hemos determinado no conducirnos por los deseos y las inclinaciones pecaminosas de nuestra naturaleza caída. Y aun cuando esas inclinaciones pecaminosas vengan a nuestra vida a querer librar una batalla y a querer tentarnos, nosotros determinamos caminar, porque los que son de Cristo decidimos crucificar la carne con sus deseos y pasiones. Decidimos andar en el Espíritu.
Qué interesante, porque Pablo pareciese que en medio de este pasaje está diciendo, aquellos que están enseñando un evangelio diferente en medio de la comunidad de Galacia, esas personas se están dejando llevar por por sus deseos pecaminosos. Ellos no están poniendo de manifiesto la libertad cristiana. ¿Por qué? Porque ellos están poniendo de manifiesto que se están dejando controlar por las disensiones, por las contiendas, por las iras y por las herejías, porque lo que ellos están predicando y lo que ellos están enseñando, en lugar de propiciar un ambiente cordial de cercanía, de desarrollo, de crecimiento espiritual y de edificación del cuerpo de Cristo, está generando una división. El concepto de herejías que se menciona allí y disensiones está vinculado con la idea de causar divisiones. Y probablemente Pablo está diciendo, estos que están perturbándolos a ustedes, ellos se están dejando controlar por los deseos de la carne. Pero los que viven realmente en la libertad cristiana, los que viven realmente y son libres en Cristo, son controlados por el Espíritu. Y cuando usted es controlado por el Espíritu de Dios, no nos irritamos unos a otros, no nos envidiamos unos a otros, sino que en nosotros es manifiesto el fruto del Espíritu. Y ese fruto del Espíritu nos permite caminar juntos, edificarnos, ayudarnos, apoyarnos, amarnos, crecer juntos y caminar juntos en medio del diario vivir. Entonces, el segundo aspecto, cuando hablamos del el fundamento práctico o el fundamento, la base práctica, la libertad cristiana, es que todo aquel que es libre en Cristo vive, camina y está sometido al Espíritu en todo lo que hace, en todo lo que habla, en todo lo que dice, en cómo actúa y cómo vive su vida. Entonces, qué importante esto, pero hay un tercer aspecto a considerar cuando hablamos de la libertad cristiana. Y específicamente hablando del fundamento práctico de la libertad cristiana. Es que aquellos que experimentamos la libertad en Cristo, en nosotros se desarrolla una actitud de servicio y de cuidado mutuo. Una actitud que nos lleva a velar los unos por los otros. Una actitud que nos lleva a preocuparnos por los demás. Una actitud que nos lleva a mirar qué está pasando con mi hermano o con mi hermana. Mira lo que dice Gálatas, capítulo 6, versículo del 1 al 10. Y voy a pedirle nuevamente a Diana, que hoy nos está ayudando a leer, pueda leer Gálatas 6, del verso 1 al 10. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Los que hemos experimentado la libertad en Cristo, en nosotros hay una actitud que nos lleva a servirnos unos a otros, a velar y atender y a cuidar de los demás. No es una actitud egoísta donde todo gira en torno a mí, donde todo gira en torno a lo que yo quiero, donde no gira en torno a lo que yo, a mis intereses personales, sino que gira en torno a los demás, gira en torno a la comunidad de fe,
gira en torno a los creyentes y mayormente a los de la familia de la fe. Y por eso es que Pablo insta a que aquellos que somos libres en Cristo no nos cansemos de hacer el bien. A todos, pero principalmente a los de la familia de la fe. Nos lleva y nos insta este pasaje y nos dice que aquellos que experimentan la libertad cristiana tienen una actitud de restaurar. Hay gente que falla en el camino. Hay hermanos y hay personas a nuestro alrededor que puede ser que se equivocaron. Bueno, usted y yo, que tenemos al Espíritu de Dios, nos acercamos y procuramos restaurarle. Procuramos llevar las cargas los unos de los otros. Personas que pasan tiempos difíciles y que hay cargas pesadas que se hacen complejas en su vida. Aquel que disfruta la libertad en Cristo llega y dice, hermano, ven, llevemos esta carga juntos. ¿Cómo puedo apoyarte? ¿Cómo puedo caminar contigo? Es por eso que Pablo en este capítulo 6 muy interesantemente llega y dice, porque el que cree ser algo, no siendo nada a sí mismo, se engaña. Y probablemente Pablo estaba pensando aquí en esas personas que estaban enseñando un evangelio diferente. Esta gente con prepotencia se está levantando en medio de la comunidad de Galacia pensando que ellos tienen la verdad, diciendo, esto es lo que ustedes tienen que creer, pero ellos no son nada. Se están engañando a sí mismos. Se están engañando a sí mismos. Entonces, en medio de todo eso, Pablo pues tomó un espacio de tiempo para decir, estos que están predicando un mensaje diferente, ellos se están poniendo por encima de los demás. Ellos están diciendo, nosotros sí somos espirituales. Y como somos espirituales, ustedes nos tienen que escuchar a nosotros porque nosotros sí tenemos el evangelio verdadero. Y Pablo llega y dice, no, es que el evangelio verdadero gira en torno a Cristo. Y el evangelio verdadero piensa en los demás. El evangelio que predica a aquellos que tienen la verdad, ese evangelio gira en torno a Cristo, procura el bien de los demás y la edificación de los demás, procura que nos cuidemos unos a otros y velemos unos por otros. Ciertamente, dice Pablo, estas personas que se creen más que los demás no están cuidando de los demás, sino que más bien están destruyendo la iglesia. Por eso aquellos que tenemos la libertad que nos ha sido otorgada en Cristo, tenemos una preocupación y un interés constante y permanente en edificar a otros. Mire qué interesante lo que hemos planteado en el día de hoy. Lo que hemos tratado de plantear en el día de hoy básicamente va en dos direcciones. La primera de ellas es que si somos libres en Cristo, hay un fundamento doctrinal para nuestra libertad y es que todo gira en torno a Jesús. Él es suficiente y no necesitamos nada más. Segundo, hay un fundamento práctico y ese fundamento práctico se expresa en tres cosas. Si soy libre en Cristo, todo lo que yo hago va a procurar edificar la vida de los demás. Segundo, si yo soy libre en Cristo, yo voy a vivir conforme al Espíritu y no me voy a dejar guiar por los deseos de mi condición humana caída, que muchas veces me quiere seducir para que yo viva conforme a los deseos de la carne. Y tercero, si yo vivo conforme a ese fundamento práctico de la libertad cristiana, yo voy a tomar la actitud de servir a los demás y cuanto más a los hermanos de la fe. Pensemos por un momento, ¿cómo podemos vivir nuestra libertad cristiana en tiempos de pandemia? ¿Cómo podemos vivir nuestra libertad cristiana en estos tiempos donde no nos podemos ver? Donde hay medidas restrictivas, donde se nos está pidiendo que no estemos tan expuestos ni expongamos a otros fuera de nuestras burbujas familiares. ¿Cómo vivir nuestra libertad cristiana de una forma seria y responsable en medio de tiempos de pandemia? ¿Cómo podemos acercarnos a nuestros hermanos, servirles y cuidarlos? Bueno, ¿será que necesito estar llamando a mis hermanos, a algunos hermanos? Pensemos en aquellos hermanos que por razón de su edad tal vez no pueden salir de su casa a hacer el supermercado, hacer las compras para la semana y que usted y yo podamos llamarle y decirle, hermano, ¿qué necesita?
Si requiere que yo le compre algo, yo puedo hacer el supermercado y llevárselo a su casa para que usted no piense en que tenga que salir. Hoy en día estamos tratando de cuidar a nuestros adultos mayores para que ellos no tengan que estar expuestos en un supermercado en estas circunstancias. Ahí mostramos que podemos cuidarnos y servir a otros. ¿Cómo nosotros podemos poner de manifiesto, cómo nosotros podemos evidenciar y manifestar que nuestra vida está sometida al Espíritu de Dios en medio de tiempos de pandemia y que no nos dejamos llevar por nuestras inclinaciones? En estos tiempos, el estar recluidos en nuestras casas o estar limitados a ciertos lugares donde nos desenvolvemos, muchas veces nos llevan, amados hermanos, a estar pensando solamente en nosotros. Y eso es algo que necesitamos examinar y preguntarnos: ¿cómo puedo vivir mi vida espiritual en medio de que mucho de mi movilidad está restringida a ciertos lugares? Vivir mi vida en el espíritu, pero vivirla en medio de los lugares donde me muevo, la oficina o esos lugares donde habitualmente usted lleva a cabo su actividad. ¿Cómo puedo vivir mi libertad cristiana edificando la vida de otros? ¿Cómo yo puedo edificar la vida de mi hermano y de mi hermana? Piense por un momento en personas que puede ser que usted tiene meses de no verlos. ¿Cómo puede usted edificar a esa persona en medio de que tiene tiempo de no estar cerca y poder estrecharle la mano o darle un abrazo? ¿Cómo podemos edificarlo? Dios quiere que podamos pensar en cómo poder vivir nuestra libertad cristiana de una forma práctica en medio de los tiempos que estamos pasando. Que el Señor nos permita entender esto, saber de que Cristo es suficiente para mí, saber de que hay una base doctrinal para mi libertad cristiana, levantar mis manos al cielo: soy libre del pecado, soy libre de la esclavitud a las tinieblas, soy libre de la esclavitud a la ley, soy libre de la esclavitud de la muerte y tengo vida nueva en Cristo. Pero ¿cómo podemos vivir esa libertad que Dios nos ha otorgado? En medio de los ámbitos, de los escenarios en los cuales me muevo, de los escenarios en los cuales desarrollo mi actividad diaria, ¿cómo puedo vivir esa libertad que Dios me ha otorgado? Es lo que Dios está queriendo animar hoy tu corazón. Piense por un momento: ¿cómo puedo vivir mi libertad cristiana en medio de la oficina? Para aquellos que les toca ir a una oficina y compartir y tener que lidiar con otras personas. ¿Cómo puedo vivir mi libertad cristiana allí? ¿Cómo puedo vivir mi libertad cristiana en medio del escenario de la virtualidad con mis hermanos? ¿Será que Dios me está moviendo y me está animando a conectarme fuera de las reuniones de la semana, donde nos vemos un momento a través de las cámaras y está queriendo que interactuemos de forma un poco más personal con nuestros hermanos? Bueno, puede ser que eso es algo que Dios nos está llamando a explorar y que no necesariamente nos metamos en nuestras burbujas familiares y nos alejemos de los demás. Ese es el reto que el Señor está queriendo traer a nuestros corazones y por el cual debemos de orar. Debemos de orar para poder vivir nuestra vida en Cristo, disfrutar de la libertad que Dios nos otorga y poder vivir esa libertad plena en el Señor, poder vivir esa libertad plena en el Señor que Dios nos ha otorgado. Usted y yo somos libres. Tenemos algo que es un don de Dios que se nos ha otorgado en Cristo, que usted no se ganó, pero que Dios nos llama a entender la base doctrinal de esa libertad, pero también la base práctica de esa libertad. Que el Señor nos permita vivir, entender eso y poder vivir plenamente esa libertad para la gloria y honra del Señor. Vamos a orar en esta mañana y nos presentamos delante del Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque hoy podemos examinar nuestros corazones.